Muy buenos días chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el análisis semanal de Nasdaq en todas las temporalidades utilizando los conceptos de Smart Money Concept. Bien, estamos en diario. Vamos a ver cuáles fueron los últimos rompimientos de esta temporalidad. Nosotros podemos ver que en esta zona el precio nos rompía la estructura dejándonos un mínimo en esta zona. Bien, correcto. Este rompimiento que está acá corresponde a semanal. Bien, entonces el precio está en esta zona. Nosotros podemos ver que el precio viene haciendo un retroceso. Si nosotros dividiéramos en fractales todo este impulso, diríamos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Retroceso y un nuevo impulso, ¿sí? De esa manera nosotros podríamos notar que el precio en diario nos hizo un último fractal en esta zona y nos rompió a la baja. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que el precio, el fractal anterior, estaba, ¿cómo se dice?, desbalanceado, ¿sí? El precio del retroceso nunca había llegado al 50%, entonces podía pasar eso. Este último rompimiento de fractal a nosotros nos indica que el precio empezaría a caer, pero debemos de tener cuidado que no solamente sea un rebalanceo. Si ustedes miran en esta zona, el precio ha venido a cubrir un imbalance. Vamos a verlo, ¿dónde está? El último balance que tenía el precio es este que está acá. Bien, entonces el precio podría haber venido solamente a cubrir ese imbalance para seguir subiendo y haber rebalanceado el último fractal en IPA o en desbalanceado. Entonces podría estar pasando eso y el precio seguir subiendo. Si nosotros necesitamos o queremos realmente entender que el precio va a bajar a zonas discount de todo el rango, podríamos esperar que el precio hiciera un movimiento de esta manera, nos hiciera un segundo rompimiento de estructura y entenderíamos que el precio realmente quiere venir a buscar esta zona. Hasta que eso no ocurra, nosotros seguimos pensando que el precio es alcista en diario. Bien, correcto. Aparte de tener esta zona importante de soporte y resistencia, de imbalance en el que el precio parece estar teniendo reacción, nosotros también tenemos una zona de soporte y resistencia que está en esta zona. Si ustedes miran, el precio tuvo una reacción ahí, volvió a tener una reacción, el precio lo cruzó y está volviendo a la zona. También podríamos decir que desde esa zona de soporte y resistencia el precio podría seguir impulsándose para crear un nuevo fractal. Bien, entendiendo eso, nosotros ya nos podemos ir a una temporalidad menor para ver qué realmente está haciendo el precio en una temporalidad menor. En este caso vamos a ir a 60 minutos. Correcto, vamos a cargar la data. Para H1 el precio sigue siendo bajista. Si ustedes ven en esta zona, el precio nos hizo este último rompimiento al alza. El precio debía de respetar estos mínimos que tengo acá abajo, bien, y no lo hizo, lo cruzó con fuerza. Eso a nosotros nos dejaba el máximo, ¿sí?, de H1 en esta zona, y el precio viene haciendo caídas. Ahora, bueno, nosotros deberíamos dividir esto último en fractalidad para que nosotros podamos saber cuál es realmente el último fractal del precio que el precio debería romper para hacernos la finalización del rango de H1. Entonces vamos a empezar a marcar desde acá. El precio había hecho un retroceso, hizo un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un retroceso que me lo respetó, un nuevo impulso. Este retroceso me está respetando esta zona, entonces mi último fractal está en esta zona. Vamos a nosotros quitar eso y vamos a marcar alto, rompimiento en esta zona, ¿sí?, y mínimo en esta zona. Bien, vamos a llevar a esto, vamos a marcarlo bien correctamente como debe ser.
si ustedes notan, ¿sí? Hay que ser muy fino muchas veces, agrandar bien el gráfico, que desde el mínimo el precio no me logró romper en esta zona el fractal. Entonces, fíjense que solamente le está tomando liquidez, ¿sí? Hace un pequeño retroceso y un nuevo impulso. Recién el día viernes el precio empezó a hacer el retroceso, yendo a buscar la zona importante o zona premium de este último rango. Bien, entonces el precio rebota en una zona, en un orden extremo, en una zona de liquidez y empieza a caer. ¿Cuál debería ser la intención del precio? Y venir a buscar el mínimo. Esa debería ser la intención del precio. Vamos a verlo a esto en 15 minutos para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en esta zona. Bien, sabemos que el precio viene de una zona premium del último fractal de H1. Y el último fractal de H1 para 15 minutos, ¿qué es? Es el último rango, siempre lo digo y lo repito, como para que quede grabado. Fíjense, acá nosotros tenemos el máximo, este es el rompimiento. Gaby, pero yo acá veo rompimiento. Sí, es cierto, existe el rompimiento. ¿Qué pasa? Si yo entiendo a esto como un rompimiento, el retroceso no fue profundo. Y eso es una trampa para el mercado. El precio, cuando hace ese retroceso que no fue profundo, vuelve a romper la estructura en esta zona. Entonces todo el mundo está pensando que acá el precio debería reaccionar. Y si ustedes miran, el precio lo cruzó como si nada hubiera ahí. Es porque es cierto, nada hay ahí. El que marcó esta zona era liquidez para el mercado. Y el mercado realmente fue a buscar la zona más extrema. Si nosotros vamos a marcar con un bloque esta zona extrema, nosotros podríamos haber marcado esta zona, ¿sí? Y en esa zona el precio es donde tuvo la reacción. Una reacción de caída que pudimos operar el día viernes, ¿sí? No todos, por ejemplo yo no la pude operar, pero muchos de los compañeros sí lo hicieron. Bien. Ahora, ya tenemos definido nosotros una zona de 15, un rango de 15 minutos que tiene inicio y tiene final, y el precio ya fue su zona más premium. Lo que nosotros esperamos del precio es que por lo menos venga a mitigar el mínimo. Y ahora vamos a ver qué podría pasar, porque entiendo que la intención debería ser de mitigar el mínimo y crear un nuevo rango de 15 y esto seguir bajando. Pero el precio se encuentra en zona de soporte y resistencia y se encuentra cubriendo un imbalance de diario. Ahora, ¿qué me indica a mí que el precio realmente podría venir a buscar este mínimo? Bien, ¿cuáles son mis zonas de control? Si yo cuento este impulso como fractalidad, yo tengo un impulso, un retroceso y un impulso. Acá el precio me hace un rompimiento y este sería el máximo. Entonces, si yo en apertura del domingo a la noche veo, o el lunes a la mañana, yo me levanto, prendo el gráfico y lo empiezo a analizar, veo que me rompió este alto, yo entiendo que el mercado no tuvo la fuerza para venir a buscar el mínimo, se detuvo a mitad camino cubriendo el último imbalance que le quedaba en 15 minutos y a partir de ahí va y me rompe arriba, ¿sí? Imagínense que nosotros vemos esto. Bueno, viendo esto nosotros podemos entender que el precio lo que está queriendo venir a buscar es venir a romper este máximo. ¿Y eso qué nos provocaría a nosotros? Que el rango de 15 minutos bajista deje de serlo porque me rompe el máximo y eso a mí me diría, bueno, el mercado en 15 minutos se pone totalmente alcista, bien, y hace encima finalización de rango para H1. Lo que el precio podría ir a buscar es las zonas más premium de todo el rango de H1. Tiene muchísimas cosas que cubrir, hay muchísimo imbalance. Eso podría ocurrir. Bien, esa sería una de las cosas que nosotros podemos notar. Si el precio nos rompe este alto, entendemos que el precio va a querer ir a buscar este máximo. Y es algo que puede pasar, ¿sí? Mientras tanto, eso sería lo contrario a lo que el precio nos dice ahora, ¿sí? De momento el precio a nosotros nos dice bajista y lo que podría pasar, o lo más normal que pase, es que el precio venga a buscar este bloque extremo, que ya lo marco correctamente, así, venga a buscar ese bloque extremo
y continúe su tendencia bajista, haciendo esto, esto y esto, y me mitiga a mí nuevamente el mínimo del rango, dejándonos un nuevo rango con un nuevo alto, con un nuevo mínimo donde llegue, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros ya empezar a operar ese día en cuestión de lo que nos muestra el precio bajista, y seguimos siendo bajista, y se estaría pasando de largo estas dos zonas. Por supuesto, recuerden que abajo de esta ineficiencia hay un bloque, ¿no? Un bloque extremo. A controlarlo también. Bueno, eso es lo segundo que podría pasar para el día de hoy. Ahora, algo que a mí no me gustaría que pase, y yo entiendo que no debería de pasar de esa forma, y he visto gente que me ha marcado a mí este order block, ¿sí? Que es un order block extremo de un rango que todavía no existe, ¿bien? Pero el precio podría ir a hacer esa manipulación o esa trampa, ¿no? Que el precio venga, me rompa la estructura ahí, haga un retroceso, rebote en esta zona, que es importante, pero para mi gusto le falta que el precio haga un mínimo nuevo para que sea importante realmente, y desde ahí tenga una reacción rompiendo estructura y recién venga a mitigar mínimos de rango, ¿sí? Entiendo que no es lo mejor, pero eso puede pasar, puede existir eso. Entonces nosotros controlaremos en este bloque, que el precio realmente dé una confirmación a la baja y en un minuto poder operarlo. Bueno, ese es el análisis que nosotros esperamos para esta semana, ¿sí? Yo entiendo que las noticias que hay la semana que viene van a terminar de decidir qué quiere hacer el precio. Bien, el precio podría seguir bajista e ir a mitigar el mínimo, que no lo marque por lo que veo. Vamos a ver si puedo verlo. El mínimo, no lo voy a poder ver. Es este igual, es este. Este mínimo es el mínimo de la temporalidad de diario del último fractal. Rompiendo este mínimo, el precio me indicaría a mí que el precio se va a desangrar, ¿sí? Un buen tiempo buscando mitigar zonas DISCOM de todo el rango diario, ¿sí? Eso es lo que yo creo que puede llegar a pasar si el precio viene a buscar esta zona. Correcto, ahí está, quedó marcadito. Fíjense, estamos lejos todavía, tenemos unos buenos impulsos para llegar hasta esa zona, pero bueno, debemos controlar qué pasa acá, a ver si el precio tiene la fuerza necesaria para venir a mitigar mínimo y seguir haciendo rangos de 15 minutos bajista y fractalidad de 1 hora bajista en busca de este mínimo. Si el precio se nos da vuelta por arriba, ¿sí?, nos rompe, entendemos que el precio va a ir a buscar todo el rango de H1, su zona más premium. Este rompimiento de acá nosotros nos dice que el precio hace la finalización de rango, entonces podremos tirar FIBO del máximo al mínimo y marcar los order block a los que el precio podría llegar. Otra cosa importante, y adelantándome a lo que hace el precio, es que imagínense que a nosotros nos hace el precio esto. El precio viene finalmente y termina de romper la estructura, viene a buscar su order block con imbalance y ya empieza a hacer rompimientos al alza de esta manera, ¿sí? Nosotros ahí ya descubrimos la finalización de rango de H1. Ahora, el precio tendría máximo en esa zona, mínimo en esa zona. Nosotros marcaríamos los bloques importantes por encima del 50% y me gustaría hacerlo en H1 para que quede bien y marcar los bloques de H1 realmente. Vamos a ver si me permite el precio. Sí, si me permite. Vamos acá. Correcto. Bloques importantes para H1. Bueno, vamos a marcarlos. Entiendo que podría ser uno, este. Bien, eso es un bloque importante, ¿sí? No tiene nada. Realmente ese bloque no tiene absolutamente nada importante como para decir, bueno, desde ahí el precio va a tener una reacción y me va a ir a romper la estructura. No. Este bloque, si bien está en el 60%, ¿sí?, le faltaría liquidez previa, le faltarían cosas. Sí tiene imbalance, pero no me gusta mucho. Otro bloque que podría ser importante es este que está acá. Y un tercer bloque importante, por supuesto, el extremo. No necesariamente tiene que tener liquidez el precio.
Bien, ahora el precio podría ser esto, pero nosotros deberíamos de esperar confirmaciones. No les podemos poner órdenes agresivas a ese precio. ¿Por qué no le podremos poner órdenes agresivas a ese precio? Porque el precio viene de rebotar en zona de soporte y resistencia de diario, y eso a nosotros nos podría decir que el precio quiere ir a mitigar el máximo, esta zona de acá. Entonces nada nos garantiza que el precio rebote en esas zonas. Bien, ¿por qué? Porque el precio sí nos hizo un rompimiento de fractalidad de diario a la baja, lo hizo, es cierto, es verdad. Pero en una de esas lo único que quería hacer era rebalancear el rango anterior. Y al rango anterior lo está rebalanceando. Si nosotros vamos y tiramos un FIBO desde el mínimo hasta esta zona, ¿sí?, el retroceso que había hecho en un comienzo no fue profundo, ¿sí? Entonces lo había dejado desbalanceado. Pero el precio, cuando hizo ese rompimiento de fractalidad, y llegó, rebalanceó. Fíjense que el precio llegó al 60% del FIBO, rebalancea la zona y desde acá tranquilamente puede seguir alcista. Bien, insisto, todavía el mercado en temporalidades más pequeñas no es alcista. Así que nosotros eso lo podemos pensar, pero no podemos actuar en consecuencia. La consecuencia para nosotros sería seguir operando bajista, porque eso es lo que el precio nos está mostrando. Cuando cambie, nosotros empezaremos a validar que está pasando esto, ¿sí? Y cuando rompa acá arriba, nosotros vamos a tener cuidado con estos bloques porque el precio los podría pasar de largo. Si reacciona y en un minuto nos deja un patrón, operaremos en ventas e iremos siguiendo el precio, ¿sí? Pero tenemos cuidado cuando el precio llegue acá, que imagino que podría ser esta semana. Bien, así que nada, ese sería el análisis del día de hoy. Espero que lo hayan entendido correctamente. Cualquier cosa que no se entienda o algo que ustedes crean que lo ven diferente, me dejan en los comentarios del video y yo voy a responderles y podemos trabajar sobre eso. Es una forma de entender el análisis que nosotros hacemos. Recuerden que si están viendo este video le den el me gusta al video, nos ayuda mucho. Se pueden suscribir al canal de YouTube. Aquí en la parte derecha inferior del video van a tener una marca de agua con nuestro logo. Presionan sobre esa marca de agua y les aparecerá el botón de suscribirse al canal. Nos ayudan muchísimo haciéndolo, ¿sí? Y en la descripción del video les voy a dejar el canal, el enlace al Telegram, para que ustedes se puedan unir en nuestra comunidad. Es una comunidad en donde somos muy participativos, ayudamos a las personas que nos preguntan o que quieren o necesitan de una ayuda, ya sea de alguna estrategia, ya sea de la Smart Money Concept, ya sea una ayuda psicológica, porque hay muchos problemas el que nosotros también hemos pasado y podemos tener la respuesta de cómo mejorarlo, ¿sí? Es un canal muy participativo, así que los invito a unirse a todos. También nosotros hacemos los análisis de premercado todos los días de lunes a viernes a las 10:30 horas. Lo hacemos en vivo y a través de Zoom. Pasamos el link a través del Telegram. Así que si quieren ver cómo hacemos nuestro trabajo, pueden unirse también. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.